Tengo 71 años. Trabajé 34 años para la misma empresa. Me jubilé con $187,000 y una sonrisa en la cara. Y 2 años después estaba en el estacionamiento de una casa de empeño, sosteniendo el reloj de mi padre, a punto de venderlo por $85 para pagar el mínimo de una tarjeta que le ocultaba a mi esposa desde hacía 11 meses. Así que escúchame bien. Te enseñaron que después de los 60 es hora de desacelerar, de proteger lo que tienes, de dejar de arriesgarte. Esa es la mentira más grande que el sistema financiero te ha contado, porque no te protege, solo garantiza que envejecerás obediente y con miedo. Empecé un negocio a los 69 años con $31,000 y una vergüenza que ni siquiera sabía nombrar. A los 71, ese negocio había facturado más de $1,000,000. No porque sea especial, porque dejé de esperar permiso. Si tú también decidiste que tu mejor capítulo financiero empieza ahora, sin importar la edad, sin importar el tamaño del daño, suscríbete aquí y deja un comentario con una sola palabra. Recomencemos. Quiero saber que estás aquí. Construyamos esto juntos. Hice todo lo que me dijeron que hiciera. Llegué puntual. Nunca causé problemas. Contribuí al plan. 34 años con la misma empresa, la misma credencial, el mismo lugar de estacionamiento durante los últimos 11 de ellos. No era un hombre que apostaba. No era un hombre que bebía su dinero. No era un hombre que perseguía cosas que no entendía. Era responsable. Esa palabra la usé como medalla durante la mayor parte de mi vida adulta. Me la gané honestamente. O eso creía. En 1987 tenía 32 años. Primer día de registro de beneficios. Una mujer llamada Carol, lentes de lectura en una cadena de cuentas, cabello que no se movía, deslizó un formulario de 401K por el escritorio y dijo: solo elige una familia de fondos y un porcentaje de contribución. Elegí el 4%. Elegí el fondo del medio. Ni agresivo, ni conservador. El del medio. Firmé y salí de esa oficina sintiéndome un hombre que tenía sus asuntos en orden. No tenía idea de qué era una familia de fondos. No pregunté. Durante los 34 años siguientes, cada trimestre llegaba un estado de cuenta por correo. Sobre blanco sin ventanilla. Papel brillante adentro. Hacía lo mismo cada vez. Lo sostenía frente a la luz de la cocina. Lo abría y miraba el número en la esquina inferior derecha. Si el número era mayor que la última vez, doblaba el papel en 3 y lo archivaba en el sótano. Eso era todo. Esa era mi vida financiera. El archivero hacía un chirrido metálico cada vez que lo abría. Asocié ese sonido con hacer lo correcto, con ser un hombre que guardaba sus registros. Nunca leí una sola línea por encima de ese número, ni una vez. Durante 34 años. No sabía que era un índice de gastos. No sabía en qué estaba invertido mi fondo. No sabía si el 4% estaba construyendo algo real o simplemente marcando el tiempo. Me decía que la calma equivalía a competencia, que si no estaba en pánico, estaba bien. Me decía muchas cosas. El 14 de junio, mi último día, había un pastel de hoja en la sala de descanso, glaseado blanco, letras azules, mi nombre bien escrito por primera vez. Mi supervisor dio un discurso. Mi hija lloraba junto a la cafetera. Mi esposa tenía ambas manos en mi brazo, y sus manos estaban cálidas, y sentí que había ganado algo. Cargué una caja de cartón hasta mi camioneta. La puse en la cama. Cerré el portón trasero. Y lo sentí. Ese alivio completo y total. El tipo que llega hasta el fondo. $187,000 en la cuenta. Casa pagada. Camioneta pagada. 34 años y había llegado al otro lado. Estaba en ese estacionamiento con el calor de junio, el asfalto blando bajo los talones, y miré el edificio al que le había dado las mejores horas de mi vida. Y no sentí nada hacia él, sin pena, solo la sensación de quitarse unos zapatos que habían estado demasiado apretados durante demasiado tiempo.
Lo había hecho todo bien. Mi esposa hizo un pastel en casa. Cenamos con nuestra hija. Me fui a la cama esa noche, sintiéndome un hombre que había cruzado la línea de llegada y finalmente podía respirar. Lo que no entendía, lo que nadie jamás se sentó a explicarme, es que no existe línea de llegada, que había confundido obediencia con estrategia durante 34 años, que no perder y ganar son dos cosas completamente distintas, que $187,000 para dos personas a los 66 no es un número sobre el que puedas exhalar tranquilo. Todavía no lo sabía. Lo descubrí 8 meses después. Estaba en el mostrador de una farmacia, entregando mi tarjeta de seguro, observando a la mujer al otro lado de la caja registradora escribir algo en su computadora. Y entonces hizo una cara. Un tipo particular de cara. La que pone la gente cuando intenta no ser quien da las malas noticias. Todavía no sabía leer esa cara. Aprendí. No pasó en un día. Eso es lo que nadie te advierte. No hay un momento único. No hay un colapso dramático al que puedas señalar y decir, ahí fue donde salió mal. No funciona así. Es un goteo. Un colapso lento, silencioso, de apariencia digna. Primero vino la brecha del seguro. La cobertura complementaria que había contratado al salir, igual que firmaba todo, sin leerlo, no cubría mi medicamento para la presión arterial en el nivel que necesitaba. De mi bolsillo, $214 por un suministro de 90 días. Ese día, tenía $31 en la billetera. Compré el suministro de 30 días por $79 y caminé hasta mi camioneta. Me senté ahí y hice los cálculos. No pude hacer los cálculos de una manera que funcionara. Me dije que era un error de facturación. Algo de una sola vez. Un error que se resolvería. 3 meses después, el sistema de climatización se averió. 4 meses más tarde, llamó mi hijo. Pasando por un divorcio. Necesitaba ayuda con el abogado. Solo temporalmente, solo un préstamo entre familia, lo devolvería. Por supuesto que dije que sí. Luego la camioneta necesitó una transmisión nueva. Luego, la rodilla de mi esposa. Ninguna de estas cosas era catastrófica por sí sola. Ese es el truco. Para cuando entendí lo que estaba pasando, ya estaba usando una tarjeta para pagar otra. Me decía que lo estaba manejando. Me decía que era temporal. Tenía 68 años y estaba escondiendo un estado de cuenta de Visa. No metafóricamente. Literalmente escondiendo un estado de cuenta en papel. Saldo de $9,400. Dentro del bolsillo interior de un saco sport que no había usado en 2 años. Colgado en el fondo del closet del dormitorio, detrás de los vestidos de temporada de mi esposa. Llevaba 7 meses haciendo pagos mínimos. Los intereses comiéndose el capital vivo. Sabía suficiente matemática para entender eso. No suficiente para detenerlo. Había dejado de abrir la aplicación bancaria por completo. El número hacía algo en mi pecho que no quería examinar. Así que simplemente dejé de mirar. Como si el número fuera a comportarse mejor si no lo observaba. Cada vez que abría ese closet, podía oler su perfume en esos vestidos. Bloques de cedro, lana vieja, su olor mezclado con mi mentira. Extendía la mano para buscar otra cosa, y mi mano rozaba la manga de ese saco sport, y lo sentía. Ese malestar particular que vive justo debajo del esternón. Me decía que la estaba protegiendo. Sabía lo que estaba haciendo en realidad. Cada noche, durante todo ese año, me sentaba a la mesa del comedor con una mujer con quien había estado casado 41 años. Ella preguntaba cómo había sido mi día. Yo decía bien. Me contaba de su hermana, de las noticias, del jardín. Yo pasaba la sal. Reía cuando algo era gracioso. Interpreté el papel de bien con tanta consistencia que empecé a creerlo yo mismo durante unos 45 minutos cada noche. Luego me quedaba despierto a las 2 de la madrugada haciendo aritmética. Así fue durante meses. Hasta marzo. Hasta la mañana en que entendí que la tarjeta no iba a arreglarse sola y que los pagos mínimos no iban a detener el sangrado
y que me estaba quedando sin espacio para mover dinero entre lugares donde no existía. Fui al velador. Abrí la cajita de fieltro que había vivido allí desde la mañana del funeral de mi padre. Su reloj de bolsillo, Hamilton de 1974. Lo cargó todos los días durante 31 años. Me lo dejó porque yo era el que una vez le había preguntado qué hora era, y realmente miré el reloj en lugar de mi teléfono. Manejé 6 millas desde mi casa, lo suficientemente lejos como para que nadie viera mi camioneta estacionada allí, y entré al estacionamiento de una casa de empeño en un camino comarcal. Me senté en ese estacionamiento durante 22 minutos. Sostenía el reloj en mi mano cerrada. Podía sentirlo latir. Entré. Una campana en la puerta tintineó. Casi alegre. El sonido más cruel que he escuchado jamás. El joven detrás del mostrador lo miró con una lupa por menos de 30 segundos. Me ofreció $85. Sus manos en el reloj de mi padre. Confiadas, indiferentes. La manera en que un hombre maneja algo que no tiene ningún significado para él. Dije que sí. Firmé un papel. Salí al frío. En el camino a casa mantuve una mano plana sobre mi muslo, palma abajo, sintiendo la tela donde había estado el reloj. Lloré en un semáforo en rojo. Un hombre de 68 años llorando solo en una camioneta, porque estaba demasiado avergonzado para admitir, incluso ahora, incluso ante sí mismo, que esta no era una situación temporal, que en esto se había convertido. Lo que cambió no fue la inspiración. Quiero ser honesto contigo sobre eso, porque creo que la versión inspiracional de esta historia te hace un flaco favor. No fue un libro, no fue un podcast, no fue una mañana en que me desperté y decidí ser diferente. Lo que cambió fue un martes por la noche, 2 semanas después de la casa de empeño. Mi esposa estaba en la mesa de la cocina con un crucigrama y un vaso de té helado. La luz de la cocina sobre nosotros tenía un parpadeo que nunca habíamos arreglado. Me senté frente a ella y puse el recibo de la casa de empeño sobre la mesa. Luego puse el estado de cuenta de Visa junto a él, el del saco Sport, el doblado tantas veces a lo largo de los mismos pliegues que las esquinas empezaban a rasgarse. Y dije, necesito contarte todo. Hablé durante 40 minutos. Le conté sobre la tarjeta, los pagos mínimos, la farmacia, los $79 en lugar de 214, el préstamo de mi hijo, la manera en que había estado interpretando el papel de bien en esta misma mesa, en esta misma silla, cada noche durante casi 2 años. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, guardó silencio. El tiempo suficiente para que el hielo se asentara en su vaso. El tiempo suficiente para que dejara de poder mirarla y empezara a fijarme en ese parpadeo de la luz sobre nosotros. Entonces dijo, bien, ¿y qué vamos a hacer? Ese vamos me salvó la vida. Quiero que entiendas algo sobre esa palabra. Había pasado casi 2 años decidiendo, en nombre de ella, qué podía y qué no podía manejar. Me había nombrado a mí mismo administrador de su preocupación. Y ella estaba sentada frente a mí con un recibo y un estado de cuenta entre nosotros. Evidencia de todo lo que había decidido cargar solo. Y devolvió todo el peso como nuestro. Ese fue el primer cambio. El segundo ocurrió 3 semanas después, en mi garaje. Mi cuñado Dennis lo había menospreciado en silencio durante la mayor parte de mi vida adulta, porque nunca tuvo lo que yo consideraba un trabajo de verdad. Sin credencial, sin título, sin 401k de la empresa de otro. Pasó 30 años comprando equipo industrial descompuesto en subastas y revendiéndolo a pequeños fabricantes. Manejaba una camioneta más nueva que la mía. Se jubiló a los 61. Nunca le pregunté cómo. Lo invité con el pretexto de revisar la suspensión de mi camioneta. Durante 90 minutos di vueltas alrededor de lo que realmente quería decir. Hablamos de nada, del frío, de sus nietos. Una lámpara de taller colgada de un gancho se balanceaba entre nosotros cada vez que uno de los dos se movía. Finalmente, con la voz más plana y agotada que he usado jamás, le pregunté, «¿Denise?
¿Crees que soy demasiado viejo para aprender lo que tú haces? Me miró como si la pregunta fuera extraña. Dijo, Ray, el equipo no sabe cuántos años tienes. Eso fue todo. Ese fue el sermón completo. Había estado viviendo dentro de una creencia que nunca había examinado, que en algún punto el mundo había dejado de aceptar solicitudes de hombres como yo, que había una fecha de corte para la relevancia, que aprender algo nuevo a los 68 era vergonzoso de una manera en que estar en quiebra a los 68, de algún modo, no lo era. Denise se jubiló una década antes que yo con el doble de libertad. Su camioneta era más nueva que la mía. Lo había ignorado durante 30 años, porque no tenía credencial. El marcador no era el que yo creía. La semana después de esa conversación, estaba en la mesa de la cocina a las 5:40 de la mañana. Libreta legal amarilla. Lentes de lectura. Cuarto café. En la parte superior de la página escribí, ¿qué sé hacer realmente? La lista me tomó 20 minutos. Era más larga de lo que esperaba. Conocía las cadenas de suministro industrial. Sabía cómo los fabricantes evalúan el equipo. Había pasado 34 años en compras, lo que significaba que sabía la diferencia entre lo que algo cuesta y lo que algo vale. Y esa diferencia, ahora estaba entendiendo, es el negocio entero. Había estado sentado sobre una base durante 3 décadas y la había llamado trabajo. Cuando mi esposa bajó a las 7:15 y leyó por encima de mi hombro, dijo 2 palabras. Eso es real. Tomé $6,200 de los $31,000. Ofrecí en un lote de componentes de banda transportadora decomisados en una subasta de excedentes en línea. Lo gané. Pasé 6 días al teléfono llamando a cada pequeño fabricante, en un radio de 200 millas, que lógicamente pudiera usar lo que tenía. Todavía sabía cómo iban esas conversaciones. Todavía hablaba ese idioma. El 9º día, un gerente de planta en Decatur compró el lote por $11,400. Salí al porche trasero en el frío sin abrigo. Estuve parado allí el tiempo suficiente para ver mi aliento. No porque estuviera aliviado, porque estaba furioso, el buen tipo de furia, de haber esperado hasta los 68 para descubrir que podía hacer esto. El dinero era real. Pero ese no era el punto todavía. El punto era que había dejado de esperar que alguien me dijera que tenía permiso. No voy a decirte que fue fácil, voy a decirte que fue posible. Y a los 69 años, con 31,000 restantes, y una segunda hipoteca que todavía estaba aprendiendo a decir en voz alta, posible era suficiente. El primer negocio me enseñó algo que nadie me había enseñado en 34 años de empleo. Que una ganancia no es un salario. Un salario es permiso. Una ganancia es prueba. Hay una diferencia en cómo se asienta en el pecho, y una vez que la sientes, no puedes dejar de sentirla. Hice 3 tratos más ese primer año. También hice uno malo. Pagué $4,200 por un lote de actuadores neumáticos que no pude vender por más de $2,800. Una lección de $1,400. La anoté. No la repetí. Ese es todo el plan de estudios, si lo quieres. Al final del primer año, había convertido esos $31,000 en $94,000 en ingresos. No ganancias. Ingresos. Pero estaba aprendiendo la diferencia, lo que significaba que estaba aprendiendo el idioma que debía haber hablado toda mi vida adulta. El idioma de la propiedad. Margen, rotación, términos netos. Estas palabras no son complicadas, simplemente nunca me las ofrecieron, porque nadie necesitaba que yo las tuviera. Mi esposa lleva la contabilidad, desde el segundo mes. Tiene un bolígrafo rojo que usa para correcciones. Detecta cosas que yo pierdo porque todavía estoy aprendiendo a verlas. El sonido de ese bolígrafo rojo sobre el papel se convirtió para mí en el sonido de algo real. En el segundo año, tenía un pequeño espacio de almacén. Un empleado de medio tiempo. Un chico de 24 años que sabía cómo crear un sitio web
Y no le importaba que un hombre de 70 años le dijera qué cargar en un camión de carga, cuando no podía explicar cómo funcionaba Instagram. Crucé el $1.000.000 en ingresos acumulados a los 71. No voy a decir ese número como si fuera un trofeo. Lo voy a decir como lo que realmente es. Es la prueba de concepto. La prueba de que la brecha entre quien era a los 68, escondiendo estados de cuenta en bolsillos de sacos, y quien soy ahora, no era talento. No era suerte. No era alguna ventaja que yo tenía y tú no. Era la decisión de dejar de avergonzarme de lo que no sabía y enojarme con eso en cambio. Ahora, déjame hablarte directamente por un momento. Si estás sentado donde yo estaba sentado, si estás en algún lugar en la segunda mitad de tu vida con menos de lo que pensabas que tendrías, y más vergüenza al respecto de la que has admitido ante alguien, quiero que escuches esto. No estás atrasado. Estás apuntando. Cada error que cometiste construyó algo. Cada factura que escondiste. Cada estado de cuenta que no leíste. Cada año que dejaste que alguien más manejara las decisiones que eran tuyas. Todo eso es un plan de estudios. Es costoso. Es vergonzoso. Y es la educación más valiosa disponible, porque es la única que te hizo tomártela en serio. La juventud no tiene eso. La juventud tiene energía y tiempo. Lo que tú tienes, lo que tenemos, es consecuencia. Y la consecuencia, resulta ser, es un motivador extraordinario. Mi padre me dejó un reloj que no pude conservar. He hecho las paces con eso. El recibo del día que lo vendí todavía vive en mi guantera. Lo paso por alto cada mañana sin pensarlo. Ya no es una herida, es una coordenada, el punto exacto en el mapa donde dejé de estar perdido. Lo que le estoy dejando a mi hija es diferente. No un objeto, no un número, aunque el número es real ahora, y está creciendo, y es administrado por dos personas que finalmente entienden lo que están mirando. Lo que le estoy dejando es un idioma. Se sienta en esta mesa de cocina con una libreta y hace preguntas que yo puedo responder. Preguntas reales, agudas, sobre márgenes y cuentas de flete, y qué hace que un trato valga la pena ofertar. Tiene la precisión de su madre y la paciencia de su abuelo, y se inclina hacia adelante cuando está aprendiendo. Esa es la herencia, la que no puede empeñarse. Lo que nunca me dijeron sobre construir riqueza después de los 65 es que no empieza con el dinero. Empieza con el momento en que dejas de avergonzarte de lo poco que sabías. Y en cambio, te enojas con eso. La furia construye cosas. La vergüenza solo te mantiene escondiendo recibos.